¿Cómo están, gente pro XD? Aquí les traigo una nueva serie que espero que apoyen, se llama Viernes Negro y sin más que decir empecemos. Número 1. El caso de la disfunción sexual femenina. En el año 1998, la empresa Pfizer, la principal compañía farmacéutica de Estados Unidos, comercializó un medicamento conocido con el nombre de Viagra para el tratamiento de la disfunción sexual masculina, concebida como disminución o desaparición de la capacidad de erección. 3 años más tarde, a 17 millones de hombres del mundo entero les había sido recetado dicho medicamento y su volumen de ventas en un solo año, 2001, superaba los 1.500 millones de dólares. Con este nuevo producto, Pfizer había superado largamente los criterios de definición de un blockbuster, que es el nombre con que se conoce en el argot de las farmacéuticas un medicamento con un volumen de ventas anual superior a los 1.000 millones de dólares, o de euros. Los directivos de Pfizer se preguntaron: ¿y si fuera posible conseguir un éxito semejante con un producto similar dedicado a las mujeres? El problema era que si bien existía un criterio aparentemente claro para hablar de disfunción en el caso de la sexualidad masculina, las dificultades en la erección, en el caso de las mujeres esto era mucho más difícil de definir y, sobre todo, de cuantificar o evaluar objetivamente. En el año 1997, pocos meses antes de que la Viagra apareciera en el mercado, ya había tenido lugar en Catcuth, Nueva York, el primer encuentro de especialistas médicos para determinar el perfil clínico de la disfunción sexual femenina. La iniciativa, organización y financiación del encuentro corrieron a cargo de 9 compañías farmacéuticas muy preocupadas por el hecho de que no existiera una definición de este trastorno compatible con un potencial tratamiento farmacológico. Los promotores de tal encuentro eligieron entre sus colaboradores directos las personas que debían asistir al mismo punto. El objetivo de la reunión era diseñar la estrategia adecuada para crear una nueva patología en función de los intereses económicos de la industria farmacéutica. Un año y medio más tarde, en octubre de 1998, se celebró en Boston la primera conferencia internacional para la elaboración de un consenso clínico sobre la disfunción sexual femenina. 8 compañías farmacéuticas financiaron esta conferencia y 18 de los 19 autores de la nueva definición consensuada internacionalmente admitieron tener intereses económicos directos con estas u otras compañías. Un año más tarde, en 1999, apareció un artículo en la revista JAMA titulado Disfunción sexual en Estados Unidos. Prevalencia y variables predictivas, en el que se afirmaba, supuestamente con objetividad científica, que un 43% de la población femenina de Estados Unidos sufría la nueva enfermedad definida según los intereses de la industria farmacéutica. Los pasos seguidos para identificar a la población enferma fueron los siguientes. Se elaboró una lista de 7 problemas considerados cada uno de ellos de suficiente peso como para justificar el diagnóstico de la nueva enfermedad si una mujer los había presentado durante 2 meses o más en el último año. Se pasó el cuestionario a una muestra de 1.500 mujeres. Se evaluaron los resultados de forma que responder sí a uno solo de los ítems se consideró criterio suficiente para identificar la enfermedad. Uno de los 7 ítems era la ausencia de deseo sexual. Es decir, que las mujeres que respondieron que no habían tenido deseo sexual durante 2 meses o más en el último año, automáticamente, independientemente de si estaban de luto por la muerte de un ser querido, preocupadas por falta o por exceso de trabajo, atrapadas en una relación insatisfactoria o gozando de una etapa de plenitud interior, quedaron etiquetadas de disfuncionales y pasaron a engrosar el porcentaje de candidatas potenciales para el tratamiento que la industria farmacéutica confiaba poder desarrollar en breve. 2 de los 3 autores del citado artículo tenían vínculos económicos con laboratorios farmacéuticos. El mismo año, en octubre de 1999, tuvo lugar un tercer encuentro sobre el tema, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, pero promovido y financiado por 16 compañías farmacéuticas. El 50% de los asistentes admitieron tener intereses en la industria farmacéutica. Del encuentro surgió el Fórum para la Función Sexual Femenina, que celebró 2 conferencias más en los años 2000 y 2001 en Boston gracias a la financiación de 20 compañías farmacéuticas, lideradas por Pfizer. En el año 2003, esta manipulación de los criterios médicos en función de los intereses comerciales fue denunciada por Ray Moynihan en una de las revistas médicas de mayor prestigio, el British Medical Journal. Los editores de la revista recibieron en 6 semanas un total de 70 respuestas y comentarios con relación al artículo de Moynihan.
2/3 de las respuestas fueron de apoyo y confirmaron la indignación de los profesionales de la medicina ante dicha manipulación, aunque, como deja bien claro una de las respuestas, sin ellos no podría producirse. Si los médicos no colaborásemos con los abusos de las compañías farmacéuticas, esos abusos no acontecerían. En diciembre de 2004, la Agencia Reguladora de los Medicamentos en Estados Unidos impidió que se comercializara el primer medicamento destinado a sanar la disfunción sexual femenina, el parche de testosterona de los laboratorios Procter y Gamble. Los responsables de los estudios clínicos, todos financiados y supervisados por Procter y Gamble, habían presentado sus resultados de forma sesgada, de modo que lo que eran unos beneficios dudosos y unos más que probables efectos secundarios peligrosos, cáncer de pecho y enfermedad cardíaca, se anunciaban como beneficios claros y riesgos negligibles. De momento aún no ha sido desarrollado ningún otro medicamento para la disfunción sexual femenina, entre otras cosas debido a una creciente conciencia por parte de todos los agentes implicados de los efectos nocivos del exceso de influencia de las compañías farmacéuticas en el ejercicio de la medicina. La disfunción sexual femenina, como cualquier otra enfermedad, tiene que ser estudiada en función de los intereses médicos de las mujeres afectadas y no en función de los intereses económicos de algunas de las empresas más ricas del planeta. Número 2. El caso de los medicamentos antisida en África. El 23 de marzo de 2005, el Parlamento indio se vio obligado a aprobar, por imperativo de los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Comercio, OMC, una nueva ley de patentes que modificaba la de 1970 para que en el futuro la comercialización de medicamentos en India estuviera sometida al sistema de patentes. Hasta aquel momento, en caso de que los propietarios de las patentes hicieran un uso abusivo de las mismas, por ejemplo, proponiendo precios inasequibles para la población india, los laboratorios farmacéuticos de India podían producir legalmente preparados genéricos de medicamentos que aún estaban protegidos por patentes en los países ricos. La industria india de genéricos daba trabajo en el año 2003 a 500.000 personas en más de 20.000 empresas, que, mediante contratos subsidiarios, daban trabajo a un total de más de 2,5 millones de personas. De acuerdo con la ley de 1970 que en marzo de 2005 fue derogada, los genéricos indios podían ser comercializados en otros países pobres, como la mayoría de países del África subsahariana, donde hoy residen más de 30 de los 40 millones de personas infectadas con el VIH en todo el mundo. Según informes de la ONU del año 2003, más de 30 millones de personas están infectadas con el VIH en el África subsahariana. En el estado de Botsuana, por ejemplo, el 40% de las mujeres están infectadas por VIH, y en el de Lesoto lo está 1/3 del total de la población. Por falta de medicamentos antirretrovirales, 3 millones de africanos mueren todos los años de SIDA. La industria farmacéutica india de genéricos ha sido hasta el momento fundamental para asegurar el acceso a los medicamentos a un porcentaje ínfimo, menos del 1%, pero creciente de la población de los países pobres, especialmente el acceso a los medicamentos antirretrovirales necesarios para tratar la infección por VIH. Gracias a esta libre competencia que eliminaba el sistema de patentes, el precio del tratamiento antirretroviral se había reducido en el año 2004 de $1.500 a $150 por persona y año. Además, dado que no tenían que respetarse las patentes que obligan a producir cada medicamento por separado, los laboratorios indios podían combinar los tratamientos múltiples en una sola pastilla. La reducción del coste y la simplificación del tratamiento que supone la combinación de 3 principios activos diferentes en una única pastilla han tenido efectos dramáticos en la posibilidad de tratar con éxito la epidemia de SIDA. A escala mundial, unas 350.000 personas en tratamiento antirretroviral dependen de la producción de genéricos en India. Este número representa la mitad de la totalidad que toma tratamiento antirretroviral en los países en vías de desarrollo. Ello significa que menos de un 2,5% de los seropositivos por VIH reciben tratamiento en los países en vías de desarrollo. Millones de personas mueren todos los años a causa de ello. Con el reforzamiento internacional del sistema de patentes, todos los medicamentos creados entre 1995 y 2005 más todos los que se creen a partir de 2005, estarán protegidos por la patente y no entrarán en competencia libre, con lo que su precio puede encarecerse más de 10 veces, como mínimo. Y esto, en cuanto a los medicamentos esenciales para tratar la infección de VIH, otras infecciones muy prevalentes y potencialmente mortales, como la malaria o la tuberculosis, o el cáncer.
Entre 1995 y 2005 ha habido en India 8.926 demandas de patentes que, debido a la nueva ley impuesta por la OMC, ahora deberán ser revisadas. De estas casi 9.000 patentes, más de 7.000 proceden de multinacionales extranjeras, con el gigante farmacéutico Pfizer al frente. Pfizer es hoy la mayor compañía farmacéutica del mundo, y uno de los principales agentes económicos en Estados Unidos. Pfizer doblegó al gobierno francés en 2002 con la amenaza de retirarse de Francia si sus demandas no eran atendidas, es decir, si el gobierno francés ponía pegas a sus precios claramente abusivos. El gobierno francés cedió y no hubo escándalo. Si un Estado de la Unión Europea como Francia tuvo que ceder a sus demandas, ¿con qué fuerza política podrían oponerse a la imposición de pactos bilaterales desventajosos los países en vías de desarrollo? La relación directa entre la imposición de una patente y la mortalidad de la población puede ejemplificarse con el caso de Brasil. En Brasil, desde que se votaron leyes que prohíben patentar los medicamentos aparecidos en el mercado brasileño antes de 1997, pudieron genéricos de 8 de los 12 antirretrovirales disponibles mundialmente con una reducción de promedio del coste del 79%. En el año 2003 se constató que se había estabilizado la epidemia y se había reducido la mortalidad a la mitad. Con la nueva legislación internacional, la producción de genéricos de Brasil también quedará bloqueada. Por su interés, reproduciremos a continuación algunos extractos de la carta que Karim Louabdia, portavoz de la campaña para el acceso a las medicinas esenciales de Médicos Sin Fronteras, dirigió el 20 de septiembre de 2005 a Pascal Lamy con motivo de su elección como director general de la Organización Mundial del Comercio. La crisis B/SIDA ha evidenciado la necesidad urgente de asegurar que los medicamentos esenciales estén disponibles a precios asequibles. Hoy, aproximadamente, la mitad del billón de personas que reciben tratamiento antirretroviral en los países en vías de desarrollo dependen de la industria de genéricos. Las dosis combinadas que se producen en India simplifican enormemente la administración del tratamiento antirretroviral y han jugado un papel crítico en hacer llegar el tratamiento a las áreas de escasos recursos. La Declaración de Doha de la OMS del año 2001 representó un paso fundamental para aumentar el acceso a los medicamentos. Esta declaración apoya de forma clara a cualquier gobierno en la tarea de proteger la salud de su población, utilizando las brechas legislativas del ACPID para superar las barreras impuestas por el sistema de patentes, y ayuda a los países menos desarrollados extendiendo el período de transición libre de patentes hasta el año 2016. Desde entonces, sin embargo, hemos asistido al desmantelamiento sistemático de la Declaración de Doha mediante acuerdos comerciales bilaterales que imponen niveles de protección de la propiedad intelectual mucho más elevados que los exigidos por la OMC. El impacto de la protección de patentes en los programas del BI será muy evidente en los próximos años, en los que un número muy elevado de pacientes que se encuentran hoy en tratamiento se verán obligados a sustituir su actual tratamiento por medicamentos más nuevos, de segunda línea. Estos medicamentos son de promedio de 4 a 10 veces más caros que los de primera línea, y casi todos o serán patentados en países pobres que tendrían la capacidad de producirlos en versión genérica, India, Brasil y Tailandia. Además, el impacto de la nueva legislación de patentes no se limita a los medicamentos antirretrovirales, sino que afectará de forma progresiva a todo el conjunto de enfermedades por lo que refiere a los medicamentos que se desarrollen a partir de ahora. Hasta el momento y en contra de las promesas realizadas, el aumento de la protección de patentes en los países en vías de desarrollo no ha contribuido al incremento de la investigación. Muchas enfermedades graves son simplemente ignoradas. Vivimos las consecuencias de ello en nuestro día a día asistencial. Cuando se trata de diagnosticar la tuberculosis en personas infectadas por VI, al tratar enfermedades tropicales como la leishmaniasis, que afecta de 12 millones de personas, en el seguimiento de los infectados con el VI y en el tratamiento de los niños con VI. Menos de 3 meses después de haber expuesto la urgencia de esta situación ante la OMC, Médicos Sin Fronteras emitía un comunicado de prensa en el que denunciaba que, además de prohibido la producción de genéricos en los países pobres, las compañías farmacéuticas se negaban a comercializar en dichos países los medicamentos que no les aportaban suficientes beneficios. El ejemplo que ponían era el de la combinación antirretroviral Caletra de la casa Abbott. La casa Abbott ha comercializado recientemente una versión del Caletra que no necesita refrigeración.
A pesar de la gran utilidad que un preparado así tendría en el contexto africano, debido a las elevadas temperaturas y a la frecuencia con que se interrumpe el suministro eléctrico, la casa Abbott se ha negado a comercializarlo en África. En cuanto a otro de los medicamentos antirretrovirales recomendado por la OMS, el tenofovir, la casa Gilead, que tiene su patente, tampoco lo ha comercializado en África. Número 3. La riqueza y poder contra los pobres. El extraordinario incremento de poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses se inició con la Ley de Extensión de Patentes, Ley Judge-Waxman, que la mayoría republicana de la era Reagan aprobó en 1984, y se consolidó con la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1994, destinada a asegurar que la globalización no atentara contra los intereses del gran capital. Datos de la Agencia Reguladora de los Medicamentos de Estados Unidos muestran que entre 1998 y 2002 se registraron 8 suicidios en Estados Unidos entre enfermos de epilepsia que tomaban gabapentina de la casa Pfizer. En el primer semestre de 2003, el número de suicidios registrado fue de 17. Después de que un bufete de abogados estadounidense hiciera públicos dichos datos y se abriera un registro propio de los citados incidentes, en los 12 meses que van de septiembre de 2003 a agosto de 2004 se documentaron 2.700 intentos de suicidio entre los enfermos que tomaban gabapentina, de los que 200 terminaron con la muerte del enfermo. 2.500 intentos fallidos y 200 muertes en 12 meses. En noviembre de 2004 la revista British Medical Journal informaba del hecho que, una vez se les habían remitido los datos, ni la compañía Pfizer ni la agencia reguladora habían tomado todavía medida alguna, ni siquiera la de indicar en el prospecto el incremento del riesgo de suicidio. En el momento de escribir estas líneas he consultado la página web de la compañía Pfizer. En los advertimientos, Pfizer deja constancia de la posibilidad que el Neurontin incremente el riesgo de suicidio, pero para encontrar esta información tienen que leerse 26 páginas de explicaciones farmacológicas y de posibles efectos secundarios. En cuanto al antidepresivo sertralina, también de la casa Pfizer, el mismo informaba que la compañía había ocultado información sobre los posibles efectos secundarios de intento de suicidio y agresividad. Tras el caso de Christopher Pittman, un niño de 12 años que empezó a mostrar un comportamiento altamente agresivo a las pocas semanas de iniciar un tratamiento con sertralina y que, 2 días después de que le doblaran la dosis, asesinó a sus abuelos e incendió su casa, y una acumulación de evidencias en dicho sentido, la Agencia Europea de Regulación de los Medicamentos finalmente ha desaconsejado su uso en menores. Los medicamentos inútiles se conocen en el argot farmacéutico con el nombre de medicamentos yo también. Estos medicamentos se diseñan y comercializan con el objetivo de sustituir a un medicamento anterior cuya patente está a punto de expirar. Por lo que refiere a sus propiedades terapéuticas, son esencialmente las mismas que las del medicamento anterior, pero, dado que se aprueban como si fueran medicamentos nuevos, la compañía farmacéutica que los fabrica tiene derecho a explotarlos en régimen de monopolio protegido por el derecho de patente durante unos cuantos años. El éxito de los medicamentos inútiles se explica únicamente por el poder del marketing sobre los médicos y los pacientes. Un ejemplo de estos medicamentos sería la serivastatina de la casa Bayer, un medicamento anticolesterol que en el año 2001 tuvo que ser retirado del mercado cuando se comprobó que había sido el causante de 1.100 casos de rabdomiólisis severa, que es una destrucción muscular que puede ser irreversible, y de un centenar de muertes. Otro ejemplo aún más reciente es el de los antiinflamatorios Vioxx. Estos medicamentos no demostraron ningún beneficio objetivo en los ensayos clínicos previos a su comercialización que los comparaba con otros antiinflamatorios ya existentes, pero en 1998 y 1999 recibieron el visto bueno de las agencias reguladoras porque se esperaba que tuvieran menores efectos secundarios. En septiembre de 2004, Vioxx se retiró del mercado después de que se constatara que sus efectos secundarios no solo no eran menores sino que incluso eran mortales, ataques al corazón y embolías. La agencia reguladora de los medicamentos en Estados Unidos consideró que Vioxx podía haber sido responsable de 27.785 muertes por ataque al corazón entre 1999 y 2003. En abril de 2005, Bextra y Celebrex, de Pfizer, se retiraron también del mercado tras unos cuantos meses de estira y afloja con las autoridades sanitarias que pusieron de manifiesto la gran influencia política de estas compañías.
Cuando se desarrolla un nuevo medicamento, siempre existe un riesgo de efectos secundarios no deseados que no han podido detectarse en la fase de estudio. Hay que contar con ello. Pero, entonces, si todo nuevo medicamento tiene un riesgo potencial de causar efectos secundarios serios o incluso la muerte, ¿por qué se desarrollan medicamentos nuevos que no aportan ninguna mejora terapéutica respecto a otros ya existentes? ¿Por qué los producen los laboratorios? ¿Por qué las agencias reguladoras los aprueban? ¿Por qué los médicos los recetan? Dentro de este apartado de comercialización injustificada, deben mencionarse por último los medicamentos destinados a curar enfermedades, como la disfunción sexual femenina, que la industria farmacéutica ha creado según sus intereses. Algunos ejemplos de condiciones de la vida humana etiquetados como enfermedad para poder comercializar medicamentos que las sanen serían la menopausia, para poder vender tratamientos hormonales sustitutivos que hoy en día han demostrado un inaceptable nivel de efectos secundarios. La tristeza más o menos fisiológica, adaptativa o incluso creativa, que se etiqueta de depresión, para poder vender antidepresivos, que ya hemos visto que pueden causar homicidios y suicidios. Y las dificultades de memoria propias de la gente mayor que se etiquetan como déficit cognitivo incipiente para poder vender medicamentos antidemencia, al saber que sufren demencia los ancianos se deprimen y entonces, además del medicamento antidemencia, puede vendérseles un antidepresivo. En inglés tienen una expresión popular para denunciar esta penetración abusiva del modelo médico en ámbitos de la vida que no le son propios. Dicen, "A pill for every ill". El informe 2005 de la Comisión de Expertos del Parlamento inglés constata que en 2003 se vendieron en Inglaterra 650 millones de medicamentos de receta, o sea, sin tener en cuenta todos los medicamentos que pueden adquirirse directamente en la farmacia sin que los recete un médico. Este número refleja un incremento del 40% respecto a los medicamentos vendidos 10 años antes y significa que cada ciudadano inglés toma una media de 13,1 medicamentos de receta al año. Este mismo informe especifica que está claro que no puede acusarse en solitario a la industria farmacéutica del problema de la medicalización de la sociedad, pero dicha industria ha exacerbado el problema estimulando una confianza enfermiza en el uso de los medicamentos. La tendencia actual es catalogar cada vez más y más individuos como anormales y necesitados de tratamiento farmacológico. Según la red de centros regionales de farmacovigilancia de Francia, todos los años, 1.300.000 franceses son hospitalizados en el sector público por efectos indeseables de un medicamento. Este número es el 10% del total de las hospitalizaciones. De estas personas, una tercera parte se encuentran en estado grave y 18.000 mueren cada año, el doble del número de muertes por accidentes de carretera. La Casa Bayer, por su lado, se ha beneficiado del descubrimiento de una cepa bacteriana en el lago Ruiru de Kenia a partir de la que ha fabricado un medicamento para tratar la diabetes precoce o glucovay. Este medicamento ha generado más de 380 millones de dólares en ventas. El grupo Bayer, que ha violado las mismas convenciones internacionales que cuando le resultan beneficiosas no tiene reserva alguna en imponer a otros, tampoco ha ofrecido nada a cambio a Kenia. Bayer admitió los hechos, pero se defendió indicando que a pesar de que el origen del medicamento es la cepa bacteriana de Kenia, su desarrollo biotecnológico hace que el producto final sea completamente distinto y concluye que lo que nosotros hemos patentado no es la cepa bacteriana, sino el producto final. Los investigadores responsables del estudio sobre las violaciones del Convenio de la Biodiversidad en África concluyen de forma muy diferente. Nos encontramos ante una nueva forma de colonialismo. Si ello es un mito, ¿por qué el fluconazol, un medicamento utilizado en enfermos de SIDA, tiene un precio de mercado que varía entre 14 y 25 euros en los países donde Pfizer ha mantenido su monopolio y de solo 0,75 euros en los países donde existen genéricos? ¿Por qué la compañía india de genéricos Cipla propone a MSF un coste anual de la triterapia antisida de 350 euros por paciente contra los 10.400 euros exigidos por los laboratorios occidentales? Número 4. Una crisis interna, capacidad de innovación terapéutica sustituida por marketing. El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos de los consumidores.
Desde el año X de 1994 hasta 1996, los grandes laboratorios estaban dispuestos a pagar $59 millones a un laboratorio menor para adquirir una molécula que hubiera completado con éxito las fases de estudio preclínicas, con la intención de llevar a cabo bajo su responsabilidad los necesarios estudios clínicos y poder patentar a su nombre y comercializar en beneficio propio los medicamentos obtenidos. Desde el año 2000 hasta el 2002, la cifra que estos mismos grandes laboratorios estaban dispuestos a pagar había aumentado a $148 millones. Este dato revela el motivo de la gran crisis en que parece estar a punto de entrar la industria farmacéutica. Su capacidad innovadora prácticamente ha desaparecido. En el año 1990, un investigador eficiente podía llegar a probar contra los blancos biológicos conocidos la capacidad reactiva de 2000 moléculas nuevas en un año. En el año 2000, un robot como los que hoy están a disposición de los grandes laboratorios, podía probar 6000 moléculas en un solo día. Pero dicho incremento cuantitativo no se ha traducido en un aumento de la innovación, sino todo lo contrario. En 5 años, de 1998 a 2002, se aprobaron en Estados Unidos 415 medicamentos nuevos. De estos, solo 133, 32%, estaban basados en moléculas nuevas, y de estos 133, solo 58 eran moléculas nuevas con efectos diferentes de los efectos de medicamentos ya conocidos. La distribución de estos 58 medicamentos auténticamente nuevos fue: en 1998 se descubrieron 16, en 1999 se descubrieron 19, en 2000, solo 9, y en 2001 y 2002, solo 7 cada año. Esta es la productividad real de la industria más rentable económicamente en los Estados Unidos. Una productividad irrisoria si se tiene en cuenta el dinero invertido, unos $30.000 millones, y el volumen de las aproximadamente 35 empresas implicadas. En el año 2003 Pfizer contaba ella sola con más de 60 fábricas distribuidas en 32 países. Las consecuencias de esta política errónea han empezado a hacerse evidentes para todos los implicados. A raíz de las controversias sobre las patentes de los antisida en África, la política y los privilegios de la industria farmacéutica han sido cuestionados a escala internacional. En el ámbito de Estados Unidos, la mitad del mercado global de medicamentos, los dos factores más importantes que han desvelado la conciencia crítica han sido la creciente diferencia de precios entre Estados Unidos y Canadá en cuanto a los medicamentos protegidos por patente, y el carácter superfluo y potencialmente peligroso de los medicamentos de yo también. Veamos estos factores con algo más de detalle. El precio de un medicamento protegido por patente es en Europa o en Canadá la mitad o incluso un tercio del precio del mismo medicamento en Estados Unidos. Desde 1987, en Estados Unidos es ilegal importar medicamentos de Canadá. A pesar de ello, en 2002, más de 1 millón de ciudadanos de Estados Unidos compraban regularmente sus medicamentos en farmacias de Canadá. En muchas poblaciones cercanas a la frontera se organizaban autobuses con tal finalidad. Un año más tarde, el 7% de los ciudadanos de Estados Unidos compraban medicamentos a Canadá a través de Internet. El número de farmacias canadienses en Internet pasó de 10 en 1999 a 140 en 2003. La ciudad de Springfield, Massachusetts, decidió que, para reducir gastos administrativos, compraría en Canadá todos los medicamentos de sus funcionarios públicos. Un desafío abierto realizado con la intención de denunciar los precios abusivos. Boston y representantes gubernamentales de 12 estados más se han adherido a la denuncia de Springfield y están buscando alternativas para adquirir los medicamentos a precios más razonables. Las grandes compañías de seguros y un número creciente de estados han elaborado y aprobado formularios que excluyen los medicamentos de yo también. Esto significa que las compañías de seguros solo cubren el coste de los medicamentos de sus asegurados si estos medicamentos constan en su formulario. En el caso de los estados, la elaboración de un formulario afecta a las personas de más de 65 años que tienen derecho a acogerse a un programa, Medicaid, que cubre en parte el coste de los medicamentos. Como en el caso de las compañías de seguros, los estados solo cubrirán el coste de los medicamentos que consten en su formulario, y no los que consten en los listados oficiales de alcance federal controlados por la propia industria farmacéutica. En el año 2001 solo 2 estados tenían formulario. En el año 2003, la mitad de los estados de Estados Unidos lo tenían.
Número 5. Aclaraciones sobre el sistema. Acá vamos a redactar las principales conclusiones del informe Desequilibrio Fatal de Médicos Sin Fronteras año 2001. Las enfermedades que afectan principalmente a los pobres no se investigan porque su investigación no resulta rentable para la industria farmacéutica. Los gobiernos de los países ricos y de los países pobres tienen que invertir para compensar las deficiencias de la actual economía de mercado. Debe llevarse a cabo un análisis completo y ajustado del coste real de producción de un nuevo medicamento. A cambio del dinero público invertido en el estudio y desarrollo de un nuevo medicamento, debe exigirse que este medicamento sea accesible y asequible económicamente para los enfermos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse así me harán saber que les gustó, también apoyen la nueva serie de Viernes Negro y yo me despido, chao, cuídense, cariño.